¿Qué tal? Buen día a todos. Bueno, como bien dijo Walter, yo voy a hablar en este taller acerca de, de la evaluación del costo del control de malezas. La temática, se cambia así. Bueno, el temario es, vamos a abordar una retrospectiva en el uso de herbicidas, factores que dieron lugar a la situación actual, cambios en el uso de herbicidas, costo de control de malezas, comparación de los costos del cultivo de cobertura de cultivos y malezas y algunas consideraciones finales. Bueno, en retrospectiva, el manejo de malezas previo a la soja RR en Argentina. En 1970 comienza la soja en el mundo, digamos. Los principales herbicidas para la soja en el 75 eran trifluralina y metribuzin y glifosato, pero no se usaba en post-emergencia, sino en barbecho o preemergencia. En 1980 se da la revolución de lo que es los herbicidas y surgen los herbicidas, los inhibidores de la PPO, Omesafen, acifluorfen, aparecen algunos otros hormonales como Ventazón, 2,4-D, los graminicidas como Aloxifop, Tretodin, Diclofop, y sobre todo comienza la producción de los herbicidas inhibidores de la acetolactata sintetasa, que son las familias de la ALS, que incluyen los imidazolinonas como Imazapir, Imacetapir, y sulfonilureas como clorimurón, metsulfurón, y triazolpirimidinas como el diclosulam, flometsulam. Bueno, estos herbicidas ALS, si bien no eran los más baratos, eran los que simplificaron el manejo de malezas en aquella época, de 1980 a 1995. Había una convivencia entre herbicidas selectivos y labranzas. Bueno, ahora en este gráfico se observa lo que es la relación entre el área sembrada y el mercado de fitosanitarios. En el eje izquierdo, sobre este lado, son las hectáreas sembradas, y en el lado derecho, o sea, la cantidad de fitosanitarios en cantidad de kilogramos y litros de principio activo de fitosanitarios. Acá se habla de fitosanitarios porque, bueno, incluye herbicidas, insecticidas y fungicidas. De todos modos, el 50% de todos los fitosanitarios corresponde a herbicidas. Bueno, lo primero que se observa es que, bueno, la información es hasta 2012, porque a partir de 2012 CASAFE no difundió más lo que es el mercado de fitosanitarios, y hoy en día hay algunos grupos privados de recolección de datos, pero bueno, no, yo no tengo acceso, solamente tengo un acceso a uno que después voy a mostrar. En 97-98, la cantidad de principio activo que se utilizaba era alrededor de 5 kilogramos de principio activo por hectárea, en 97-98, cuando recién comienza a adoptarse la soja RR. En 2012 ya se estaba usando 10,3 kilogramos de principio activo por hectárea, que, o sea, es casi el doble. Bueno, ¿cómo llevamos a los volúmenes actuales de comercialización de fitosanitarios? Bueno, uno de los aspectos a tener en cuenta es la siembra directa. Desde su introducción en Argentina, 77-78, a 2016-2017. Este es un gráfico tomado, o sea, hecho con información de APRESID. Bueno, como muchos saben, la siembra directa fue adoptándose a partir de los 90, llegando hasta el 2017 a un 90%. Evolución de la adopción de los cultivos, los cultivos genéticamente modificados en Argentina. En este gráfico se observa desde el 96 cómo la soja RR1 se introdujo en el mercado nacional. En 5 años, para el 2001-2002, el 90% de la soja era RR. Esto tiene una adopción sin precedentes en lo que es el resto del mundo. Después, maíz, desde el 2000, desde su lanzamiento, tiene una adopción mucho más lenta, pero sí se adopta. Bueno, ahora bien, esta es la relación de la superficie aplicada con glifosato y la superficie aplicada sin glifosato.
Esto es un gráfico para que yo quiero que vean cómo fue cambiando la utilización de los herbicidas en los cultivos de soja y maíz. En soja está la línea roja y significa que a medida que avanzan las aplicaciones con glifosato, disminuyen las aplicaciones sin glifosato. Es decir, todas las aplicaciones que se hacían tanto en barbecho como en postemergencia se aplicaban solamente con glifosato. En cambio en maíz, como había, bueno, en soja en reemplazo de otros herbicidas mucho más caros, como los ALS y Macetapir, los PPO, que para aquellas épocas todavía tenían patente. En maíz, sin embargo, esta relación, a medida que aumentaba la aplicación de glifosato, nos disminuyó la aplicación de herbicidas no glifosato. Es decir, se empezó a aplicar glifosato, pero junto con atracina y hormonales. No se reemplazó como fue en la soja. Bueno, esto es ahí está. La diversidad de sitios de acción de herbicidas utilizados. Esto es en soja. En 94 se utilizaban alrededor de entre 7 y 8 principios activos. Para llegar a 2005 a utilizar 2 principios activos. Y bueno, ahora se ve un aumento por todos los casos de resistencia a herbicidas. En 1994, ahí está. En 1994 se utilizaban inhibidores del fotosistema 2, metribuzin, ALS como mesulfurón, PPO como mesafen, hormonales 2,4-D, ventazón no es un hormonal, EPS, PS, glifosato, graminicidas, inhibidores de la división celular, y que era la clor y acetoclor. O bueno, ese metalaclor también se podía utilizar. Y en 2005 se utilizaban herbicidas u hormonales con ALS, hormonales como todos conocemos, 2,4-D de dicamba, o ALS mesulfurón. En maíz, en cambio, si vemos la diferencia de soja, siempre se mantuvo la cantidad de sitios de acción que se utilizaba por cada tratamiento. Por cada tratamiento no, por cada año por cultivo. Es decir, en 94, 95 se utilizaban cuatro herbicidas principales. Atracina, algunos hormonales, inhibidores de la división celular y ALS. Cuando ingresa en 2000 el glifosato, se difunde los materiales de maíces RR, aumenta lo que es aumenta el número de principios activos utilizados, de sitios de acción utilizados en el cultivo. Es decir, en 2005 continúan utilizándose atracina, hormonales, S-metolacloro, ALS, y ahora se utilizan y los HPPD como toprimazol. Bueno, y en 2020 se mantiene ese número. Bueno, si nosotros observamos este gráfico, podemos darnos cuenta cómo el potencial de generar maleza resistente de maíz es mucho menor que en la soja, porque siempre hubo una mayor utilización de sitios de acción. Si nosotros siempre utilizamos los mismos herbicidas todos los años, eso es lo que genera y aumenta la presión de selección. Bueno, lo que generó la siembra directa, acá se observa, es la aplicación, cómo se modificó la aplicación de herbicidas. En labranza convencional no existía el barbecho químico, existía, pero se pasaba más bien, se utilizaban las labranzas. O sea, el 60% de herbicidas se utilizaba en presiembra preemergencia y el 40% en postemergencia. En 2014-2020 aparecen los barbechos químicos con un 35% de incidencia en números de aplicaciones, 43% de los en presiembra preemergencia y un 22% en postemergencia. Bueno, en resumen, siembra directa, cultivos genéticamente modificados, herbicidas en barbecho químico en lugar de labranzas, produjo un aumento en el consumo de herbicidas. Esto produjo una aceleración en el proceso de generación de resistencia, lo que conllevó a otro aumento del consumo de herbicidas, una retroalimentación positiva. Bueno, la resistencia al glifosato obligó a emplear herbicidas que dejaron de utilizarse en los cultivos transgénicos. Esto es una encuesta realizada por Pampas Group, y este gráfico de elaboración propia habla de cómo se está modificando el uso de herbicidas en los últimos años. ESPS disminuyó la utilización de glifosato
en un 5%, aumentó el porcentaje de graminicidas, esto en función de las malezas gramíneas resistentes, como ralgras, equinocloa, cloris. Después, fotosistema 1, aumentó el quemado de malezas, digamos, se empezaron a utilizar mucho más paraquat para quemar malezas no controladas con glifosato, doble golpe, auxinas, 2,4-D, bueno, lo de siempre. Fotosistema 2, atracina, metribuzin, se dieron lugar a un aumento del uso, ALS y PPO. PPO son los que más aumentaron junto con los gramicidas. PPO para el control en preemergencia de yuyo colorado y en postemergencia también de latifoliadas en soja. Bueno, evolución del costo del control. Bueno, perdón. Bueno, en este alguien tiene el micrófono abierto. Perdonen. Bueno, en este gráfico se observa el costo en dólares por hectárea del control de malezas. En 1995, como yo les mencioné, convivían las labranzas con las aplicaciones de herbicidas. El costo total en 1995 era aproximadamente de $120 por hectárea. Era un costo alto, por sobre todo los herbicidas que se utilizaban, como yo les nombré, los ALS o los PPO los PPO selectivos, que para 1995 tenían una patente vigente, por lo tanto el precio era alto. En 1998 disminuye el costo, marcadamente el costo del control de malezas por la difusión sobre todo de la soja resistente a glifosato y aplicaciones de glifosato, pero todavía convivían con las labranzas. A partir del 2003 al 2020, el control de malezas se empezó a realizar solamente con aplicaciones de herbicidas, tanto en barbecho, presiembra y en postemergencia también. En 2003, cuando todavía no había explotado el tema de las malezas resistentes a herbicidas, teníamos el mínimo costo en el control de malezas, que era aproximadamente de $50. Y llegando, bueno, al 2020, con un valor de $124 por lo que nosotros relevamos el año anterior. Bueno, en nuestro campo de producción. De los $124 son $15 de aplicaciones y el resto del precio de herbicidas. Que si bien ahora son herbicidas genéricos, pueden ser genéricos, son nuevas formulaciones que también tienen su costo. Y bueno, y sobre todo las cantidades que se usan. Bueno, costos directos de la producción de soja. O sea, cómo los herbicidas impactan en qué porcentaje impactan sobre los costos totales de la soja. En 1995, el 27% de los costos directos eran por los herbicidas. Se utilizaban insecticidas, fungicidas, y sobre todo, bueno, las labranzas y las semillas se llevaban un buen porcentaje de los costos totales. Ya después podemos, bueno, ver cómo en 2012, a partir del 2012, un porcentaje mayor corresponde a la fertilización. En los años anteriores, con las labranzas, no se fertilizaba el cultivo de soja, y vemos cómo, bueno, las labranzas siguen teniendo un porcentaje, pero no se refiere a labranzas convencionales, sino a todo lo que es las siembras, aplicaciones, ahí está todo incluido. Y en 2020, el porcentaje de herbicidas alcanza de solamente herbicidas, sin contar las aplicaciones, del 38% del costo total de la soja. Es decir, estamos volviendo a niveles muy altos en el control de malezas para la soja. Bueno, en este gráfico, bueno, en este cuadro, yo quiero mostrarles cómo es la distribución del momento de la aplicación de los diferentes herbicidas en soja. En barbecho químico generalmente se utilizan todos los hormonales, algunos y los ALS. En presiembra los PPO, sobre todo para el control de yuyo colorado, es hoy en día, por lo menos en la zona, una de las malezas más importantes que tenemos.
inhibición de inhibidores de la división celular, metolaclor, acetoclor. Esto porque ya desde hace un tiempo para acá aprendimos a que no hay que usar solamente un herbicida, sino que hoy en día se están aplicando muchas mezclas. Bueno, fotosistema 2, atracina. Bueno, atracina no se utiliza en el caso de soja en preemergencia, pero sí metribuzin. Y en posemergencia tenemos aloxifop, tretodin y fomesafen, para el control de latifoliadas selectivamente en soja. El glifosato no está en ninguno de estos sitios porque, bueno, se distribuye equitativamente entre barbecho químico, presiembra y posemergencia. Siempre, casi todas las aplicaciones que se realizan tanto en cualquier momento del barbecho, del ciclo de cultivo, tiene incluido glifosato. Bueno, acá este es un gráfico de una encuesta PRESID del 2019, es el control de malezas según cultivo. El trigo, bueno, tiene un control de malezas medianamente bajo, en comparado a soja de primero o maíz temprano, por, bueno, tener generalmente un periodo de barbecho mucho más corto que soja y maíz. Después se ve una gran variación, porque, bueno, esta encuesta PRESID incluye a productores del sur que suelen tener problemas con raigras y nabos resistentes. Una soja de segunda tiene también un bajo costo por tener un cultivo previo, realizar menos aplicaciones, y la soja de primera y maíz temprano tienen gran cantidad de aplicaciones y, bueno, un gran costo de productos. También hay una variación porque depende de cuál es la maleza problemática que nosotros encontremos en cada uno de los lotes. Y maíz tardío, acá se observa que tiene menor costo que maíz temprano, que, bueno, al tener un barbecho largo podría tener una aplicación más, lo que podría ser mayor. Pero, bueno, como son productores de APRESID, tienen bastante adoptados todo lo que son los cultivos de cobertura, por lo que disminuye el control de malezas. Bueno, en este contexto, y según los cultivos, surgen los cultivos de cobertura, con diferentes objetivos: manejo de malezas, secuestro de carbonos, control de la erosión eólica hídrica y eólica, aporte de nitrógeno como la vicia, consumo de agua y romper desificaciones. Bueno, en este caso, a nosotros nos interesa lo que es el control de malezas. Esta es una parte del ensayo mío de tesis del año pasado, que se probaron diferentes herbicidas y, bueno, la interacción de cultivos de cobertura más herbicidas. El control de yuyo colorado, con integración de herramientas, cultivos de cobertura, fue mucho mayor a la utilización de herbicidas por un lado o cultivos de cobertura por otro. Esto nos lleva a hablar de los costos del cultivo de cobertura. Yo acá incluí un cultivo de cobertura fertilizado y una soja de primera. Puse en este caso un fertilizado porque, bueno, hay veces que productores que no lo fertilizan. Siembra con altina de $13, bueno, semillas, fertilización, urea, pulverización. En este caso, la pulverización es para controlar el cultivo de cobertura. Y en noviembre, una aplicación de un barbecho que se utiliza convencionalmente en la zona para el control de yuyo colorado. El total de los costos es de $115 por hectárea. En barbecho químico, una pulverización de mayo, o sea, todo un barbecho químico largo, glifosato, 4D, finés, en agosto otra pulverización, bueno, octubre otra pulverización, y en diciembre se podría utilizar una pulverización de posemergencia. El total, el costo es el mismo, es de $115, prácticamente no hay diferencia, y, bueno, sobre todo, si tenemos en cuenta, no hay diferencia en el control de maleza. Si comparamos el EIQ, esta alternativa tiene un EIQ mucho más bajo, y además tenés mucho más beneficio que el control de malezas. Bueno, acá otro ejemplo, un centeno con sembradora y secado químico. Con sembradora es un poquito más caro el centeno, pero, bueno, no se fertiliza. También se termina el ciclo en septiembre a través de secado químico, y se tiene en cuenta en noviembre una aplicación para soja de sulfentrazona y S-metolaclor. El costo es de $101.
y un barbecho químico en el caso de que no necesitemos herbicidas post-emergentes en cultivo de soja. Son $8 en contra del cultivo de cobertura, lo que por $8, si sumamos todos los beneficios y la disminución del EIQ, menor presión de selección, sigue siendo ventajoso. Y bueno, finalmente un costo de vicia y maíz. Sembrada con altina, $40 la semilla, inoculante, fertilización con MAP, porque sí o sí la vicia, lo que recomiendan acá los compañeros que trabajan en manejo de cultivos de cobertura, es una fertilización, también inoculación, y la pulverización típica para maíz, en barbecho de maíz, presiembra de maíz, perdón. Y bueno, una aplicación, todo un manejo de herbicidas con maíz y una fertilización de 100 kilos, que es tranquilamente lo que podría aportar la vicia. El costo también es un poco mayor del cultivo de cobertura, pero le tenemos que sumar todas las otras ventajas que no tienen valor. Bueno, las consideraciones finales. En maíz, la utilización de herbicidas permite una mayor rotación de activos, reduce la presión de selección y suele tener menor costo que la soja en el control de malezas. El costo de control de malezas varía entre $80 y $160 según la estrategia utilizada y el complejo de malezas. Los cultivos de cobertura pueden disminuir el costo de control de malezas y bueno, y a simplificar, es la peor herramienta que tenemos. Hay que rotar entre todas las soluciones disponibles. Bueno, muchas gracias. Hola Martín, bueno, muchas gracias Martín por la presentación. Martín, ¿tenemos alguna pregunta? Néstor Esteves pregunta en relación a los costos para el 2020, me parece bajo el costo de fertilizantes. ¿Con qué dosis sacaste esos números y si tuviste en cuenta la reposición? Mira, en el caso, por ejemplo, de vicia, la aplicación de MAP era de 60 kilos, no me acuerdo ahora el precio que coloqué del fertilizante. No me acuerdo en el Excel cómo lo puse. Y la urea, no, en la urea, en el caso de maíz, de 37 kilos. Bueno, si por ejemplo aumenta MAP, también tendría que aumentar acá la fertilización del maíz. Puede ser baja, seguramente sea baja, pero yo creo que en ese caso compensaría. Bueno, acá hay una pregunta también, perdón, ¿seguías? No, está bien, dale. Hay otra pregunta que tiene que ver con cómo hacer el tratamiento de la rama negra. Sí. Bueno, nosotros lo que propusimos fue, por ejemplo, no sé si en soja, pero nosotros en mayo ya tenemos el primer flujo de germinación de rama negra y lo que podemos hacer es aplicar glifosato 2,4-D para el control de rama negra. En mayo va a estar pequeña, siempre y cuando sea anual, y finés, que nos otorgaría una muy buena residualidad y selectividad para lo que es el control de maleza. Después, una vez que se acaba la residualidad de finés, ya podemos... Yo escribí atracina, no tiene registro en el barbecho de químico de soja, pero se utiliza. Lo que tendría también es, junto con glifosato y agarrando la rama negra pequeña, un buen control, y bueno, ya después de ahí se da como finalizado los ciclos flujos de germinaciones de la rama negra, junto con, o sea, con la residualidad de atracina, y ya nos preocupamos en este caso en una aplicación para el control de yuyo colorado. Aún así, glifosato y paraquat para quemar rama negra que puede haber antes de la siembra de soja, tiene efectividad. Walter, ¿estás ahí? Se ha cortado.
Bueno, no, estaba sin audio. Vuelvo a repetir. Respecto a las preguntas, hay algunos que son comentarios más que preguntas y tienen que ver con que mencionan que la fertilización con fósforo es un costo relativo porque queda para el cultivo siguiente. Sí, es Otro cierto. comentario es que a igualdad de costo los cultivos de cobertura incentivan la actividad microbiológica de suelos. Bueno, José Lista tiene una consulta y es, ¿los cultivos de cobertura arrancan sin ningún barbecho previo? Tampoco se ve costeado un repaso de hormonales en mayo, ¿no habría que incluirlos también? Bueno, mira, en el caso de que nosotros realicemos aplicaciones, estaban detalladas, algunas eran aplicaciones con altina o sembrada aérea, con siembra aérea, no se necesita, no se hace ningún barbecho previo. En el caso de que se siembre y que en el caso de que se siembre y se siembre un poco más tarde, seguramente necesites una aplicación de barbecho, y lo que nosotros no estamos haciendo, por ejemplo, en nuestra experimental, son los repasos con hormonales dentro del ciclo de cultivos de cobertura. Todo depende de la situación de la presión de malezas que tengamos, pero se podría incluir también. Sí, eso aumentaría los costos, sí, sin duda, pero bueno, hay algunas alternativas que son menores a lo que es todo un barbecho químico, y que sumado a esos herbicidas, bueno, de post-emergencia o barbecho, no desequilibran tanto la balanza. Sí hay modificaciones, por supuesto. Walter. ¿Qué hago? ¿Esta charla? Ah, Justo bueno, a estoy ver. compartiendo la pantalla y no puedo abrir el chat. A ver, ahí está. Ahí hay Una pregunta es si están trabajando en competencia entre malezas de otoño, en otoño-invierno. O sea, sí, no es que estamos trabajando en eso particularmente. Nosotros cuando sembramos los cultivos de cobertura, evaluamos las competencias con las malezas de otoño e invierno, y son los que mejores resultados obtenemos en lotes siempre y cuando logremos implantar bien el cultivo de cobertura. Tenemos dos experiencias con resultados distintos. En 2017-2018 tuvimos una muy buena implantación del cultivo de cobertura sin ninguna aplicación de herbicidas, y sobre rama negra tuvimos excelentes resultados. El año pasado, en un lote tuvimos muy mala implantación del cultivo de cobertura, errores de manejo. Por ejemplo, yo no lo fertilicé, y la competencia con las malezas fue muy mala. Y bueno, rama negra se desarrolló mucho más que el cultivo de cobertura, y después incluso con herbicidas no las pudimos frenar en el cultivo de soja. Estamos evaluándolo, pero lo que es fundamental es la implantación del cultivo de cobertura. Cuanto antes lo implantemos y mejores condiciones tengamos para implantarlo, es mayor la competencia. Y por supuesto que depende de las malezas, pero con rama negra, con uno de los mayores problemas que tenemos por acá, tuvimos muy buenos resultados cuando pudimos implantarlos bien.